Como estoy en la mitad, justo en la mitad, vamos a hacer un pequeño juego y así os despejáis un poco. Quiero que todo el mundo se ponga de pie. Entonces, quiero que os vayáis sentando cuando oigáis algo que no se aplica a vosotros, ¿de acuerdo? Sí, que no se aplica a ti, te sientas. Vale, que se siente quien nunca le hayan gritado un insulto por la calle. Cuando habéis ido a alquilar un piso, cuando os han visto, no han querido alquilar el piso. ¿Os sentáis? ¿Sí? Ok, ya empezáis. ¿No os han querido alquilar el piso al matrimonio joven? Nunca. Ok, ya la cosa. Ya me quedo bastante solita, ¿verdad? Que nunca le ha parado la policía. No estaba haciendo nada, simplemente te ven y te piden tu documentación. Si nunca te han tocado la piel o el pelo sin tu permiso, gente que no conocías de nada. ¿Sí? Si te preguntan muy a menudo si tus hijas son tuyas. ¿Sí? O si te sorprenden constantemente que hables bien tu propia lengua. ¿Ok? O te preguntan constantemente, más de 3 veces, de dónde eres. ¿Sí? Todas estas cosas son... esto es verdad absoluta, cosas que me pasan a mí constantemente. Y en este juego hemos escenificado el racismo. ¿Veis? Creo que no se ha quedado nadie de pie. El racismo. Un racismo manifiesto, que es desde que te griten por la calle, negra de mierda, vete a tu país. O un racismo más institucional por parte de la policía. O los demás, los últimos, son microrracismos. En los años 70, académicamente se desmontó académicamente el concepto de raza. Las razas no existen biológicamente. Pero, sin embargo, parafraseando al sociólogo Stuart Hall, dice que las definiciones biológicas de raza están vivas en las prácticas discursivas y el sentido común de todos. Y él se pregunta, y yo me pregunto también, ¿cómo es posible que, habiendo expulsado estos entendidos biológicos y discriminatorios por la puerta de entrada, se han colado por la ventana? Yo siempre, por lo menos dentro de mi iglesia, me había sentido segura en este sentido. Pero de un tiempo a esta parte ya no me siento tan segura. Y me preocupa un poco por mí, por mis hijas y porque la iglesia ha cambiado mucho en estos años. Yo soy española, tengo 40 años, soy toda la vida de la iglesia. Pero estos 20 años quiero que reflexionamos. Veo a gente muy jovencita, entonces para vosotros a lo mejor es nuevo este concepto. ¿Cómo ha cambiado España y por lo tanto la iglesia en estos años? Aquí hay una... Soy muy cutre haciendo gráficos, lo siento, pero espero que se vea. Es la evolución de la migración en España en los últimos años. En el 98 se contaban 600.000 y 20 años después son 4,7 millones. ¿De acuerdo? Había un pico más alto en el año 2010, en la crisis, que eran 1 millón más, 5,7. ¿Qué pasa? Paralelamente, en la iglesia hemos pasado en el año 98 de 6.000 miembros, 6.900, y en el 2018 triplicado, más de 17.100 miembros. ¿Qué pasa? Pues no tengo proporción de cuántos son españoles, cuántos son extranjeros en la iglesia. Se puede decir pues un tercio, ¿no? Un tercio españoles y los demás extranjeros, si lo hiciéramos así. Y entonces, a mí me extrañaba cuando era pequeña que iba a ver a mi familia a Estados Unidos, que todo estaba muy segmentado. Yo iba a la iglesia y solo había iglesias de haitianos. Eran todos negros y todos además haitianos. Y digo, aquí en mi país no es así. España es súper diferente. ¿Qué ha pasado? Tradicionalmente hay 3 maneras de integración de inmigrantes. ¿De acuerdo? La sociología trata 3.
Por una parte, la asimilación, ¿de acuerdo? Es el modelo que ha adoptado Francia. La asimilación es un proceso de educación del inmigrante a la sociedad receptora, que requiere que éste adquiera la cultura, costumbres y modos de vida de la comunidad de acogida, dejando a un lado los suyos propios, desapareciendo así su condición de extraño o diferente. La asimilación, en su expresión más normativa, es severa, no solo no aprecia las diferencias, sino que al valorar una cultura o forma de vida por encima de otros, fomenta las desigualdades y aumenta el riesgo de fractura social. Y yo querría poner un ejemplo de cómo se aplica la asimilación en algunas de nuestras iglesias. Por ejemplo, esta es una iglesia que no quiere hacer ninguna clase de adaptación por la gente que ha venido. Da igual, los que han venido tienen que adaptarse como se hacen las cosas aquí en España. ¿Os suena? Nada, no se mueve ningún rito, no se mueve nada de lo que se hace. Si no les gusta, que se vayan a otra iglesia, que se aguanten. Se tolera la presencia de inmigrantes, porque saben que si no, no nos quedaríamos ninguno, pero no ven lo que puede aportar a la iglesia. Y además, les culpan de todos los males. ¿Os suena esta clase de iglesia? Luego tenemos las otras clases de iglesia, que son la multicultural, ¿de acuerdo? La multiculturalidad lo que supone es que la primera expresión del pluralismo cultural y su postulado es la no discriminación por razones de etnia o de cultura. Así como el derecho que tienen los inmigrantes a ella. Una iglesia multicultural es aquella en la que todos los miembros conviven. No solo se toleran, sino que conviven. Que se realizan varias concesiones de una o de otra parte. Se modifican ritos, se añaden ritos interesantes que vienen de otros lugares. Incluso se plantea que haya diferentes líderes de iglesia que un poco representen todas las nacionalidades que hay en la iglesia. De esta manera, pues también en caso de conflicto, siempre tienes un interlocutor que sabes que va a mediar. El tercer modelo es el modelo de exclusión o de separación. Este modelo está basado en que, bueno, los inmigrantes están de paso y les hace sentir así, entonces lo más fácil es que se monten la iglesia por su lugar. Entonces, aquí hablamos de congregaciones totalmente separadas por el lugar de origen, por su preferencia, por su etnia o por su lengua. Entonces, de esta manera, los miembros de esas congregaciones no tienen que realizar ningún esfuerzo por adaptarse, puesto que pueden mantener íntegramente sus costumbres eclesiásticas sin tener que renunciar a ella, como pasa en el caso de la asimilación, o sin tener que negociar nada como una iglesia multicultural. ¿Qué pasa? En España, lo que he dicho, pues esto de la inmigración nos pilló de nuevas y no tiene un modelo, no ha seguido un modelo ni asimilacionista ni multiculturalista, se mueve así en el medio, ¿no? Y en la iglesia yo creo que también nos ha sorprendido tanto que tampoco han aplicado un modelo de qué clase de iglesia quieren construir. También quería hablar, un minutito, sobre las actitudes, porque hemos hablado de cómo se han montado las iglesias con respecto a la diversidad, pero quería hablar también de las actitudes que tienen los inmigrantes cuando se tienen que adaptar a la nueva situación. Por una parte tenemos la guetización, ¿de acuerdo? Es decir, que ellos piensan, pues nada, no me integro, yo mantengo mi propia cultura y mis afectos. Por lo tanto, me cierro y experimento la sensación de que estoy de paso. Y solo me voy a relacionar con la gente, con mi gente. ¿De acuerdo? Luego tenemos otra actitud. Es que me voy a integrar y voy a renegar de
del lugar del cual provengo. Cambio de país, lo que significa lo vivo como una pérdida y voy a dejar atrás mi historia. ¿Qué pasa con esto? Esto se llama aculturación, que en el fondo esa persona, como no asume su historia, vive siempre resentida y no funcionará tampoco. Lo ideal y la más saludable sería un término que está acuñado a la economía que se llama inteligencia cultural, que es cuando me abro a la construcción de nuevos vínculos. Me integro sin renunciar a mi pasado. Y se ha demostrado que cuando adoptamos esa actitud, somos capaces de adaptarnos a la nueva dinámica local. Es decir, mantengo mis costumbres, pero a la vez me abro a las costumbres distintas del país de mudanza, que me permitan hacer nuevas amistades y vínculos emocionales. Y es ahí donde podemos trabajar, en los vínculos emocionales. Ese sentido, el de los afectos, es donde nos movemos y podemos avanzar. Podemos dejar atrás los prejuicios, el racismo, porque esto sin querer lo llevamos arrastrando y reproducimos todos estos prejuicios que tenemos sin darnos cuenta. El colectivo Amani diseña una propuesta de educación intercultural en 10 pasos y quiero que las veamos que las veamos juntas. Por ejemplo, el primer paso es favorecer el conocimiento y el acercamiento entre los miembros del grupo, los miembros de la Iglesia, y así poder crear un clima positivo. Nos tenemos que conocer. Pasamos tiempo con nosotros, sábado por la mañana, pero no nos conocemos. Y si no nos conocemos, no nos querremos, y si no nos querremos, no nos toleramos. Y menos podemos convivir. Hacer una mirada crítica a lo que sucede en nuestro entorno para hacer visibles situaciones de discriminación y racismo que son más frecuentes de lo que nos gustaría aceptar. Hay que analizar. El tercer paso, hacernos conscientes de las imágenes que tenemos del otro para superar estereotipos y, sobre todo, estar abiertos a revisarlos para que estos prejuicios no determinen nuestros comportamientos y actitudes. El paso 4 es dar reconocimiento a lo que aportan las culturas de la gente con las que convivimos. Por lo tanto, debemos tener una actitud de apertura e interesarnos por conocer las diferentes culturas. Conocerlas, pero de verdad. El 5, ser conscientes de la existencia de un mundo cultural y diverso y desigual. Y comprometernos para aportar nuestro granito de arena para combatir las desigualdades. No quedarse solo en el aspecto folclórico. A veces hacemos muchas comidas fraternales, solo compartimos la comida y no compartimos nada más. Nos quedamos con el folclore. ¿De acuerdo? Conocer los aspectos, lo que está viviendo la persona. Muchas veces la gente está pasando muy mal económicamente, ¿vale? Con nuestros miembros. Y los últimos pasos se refieren al conflicto. Afrontar el conflicto como algo positivo, como una oportunidad que nos brinda las relaciones humanas para llegar a situaciones más interesantes. El 8, impedir que los conflictos que surgen de las diferencias se conviertan en obstáculos a la convivencia. Hay que vivir la diversidad como un valor. El 9, hay que sensibilizar, movilizar a las personas hacia un cambio de actitudes que a su vez inviten a cambios más globales. Es decir, hay que hablar de ello. No se puede obviar. Sí, pero aquí decimos, me acuerdo de las... Me voy a parar ya. Pero una canción que cantábamos siempre, o de qué color es la piel de Dios y esas cosas. Sí, todos somos iguales, pero en nuestra mente no lo somos. Entonces tenemos que hablar de ello. Por eso hay que sensibilizar. Luego, elaborar un plan de acción con el objetivo de que este plan sea la mejora de la realidad social más cercana con respecto a la interculturalidad. Y España es una iglesia intercultural, eso hay que aceptarlo, tenemos que tener un plan. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Quiero terminar con este versículo de 1 de Juan 4, 20-21, que dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es algo revolucionario. Cuando la gente puede ver que somos gente súper diferente, diferentes pueblos, diferentes colores,
que nos queremos de verdad, que estamos unidos, eso va a ser revolucionario, eso sí que atrae. Y esto es lo que quería decir hoy.